Queridos amigos, queridos hermanos, ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, les damos la bienvenida nuevamente a este medio con el cual nos estamos comunicando en estos días en que nuestro país y el mundo está siendo sacudido por esta pandemia que ha traído aparejado un montón de dificultades y problemas para que podamos estar juntos, en comunión, reunidos en la casa de Dios. Entonces, hemos escogido este medio para poder llegar a usted, a compartir un pequeño tiempo de la palabra de Dios y recibir el alimento espiritual que nuestras almas necesitan para estar fortalecidos en esta hora difícil que está viviendo la humanidad entera. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos y amigos que en este momento están conectados en este día domingo para poder compartir la palabra de Dios en un pequeño tiempo, a través de los dispositivos, a través de los teléfonos celulares o de cualquier otro medio que usted disponga. Nos encanta que usted esté ahí recibiendo la palabra de Dios en su tiempo, palabra que es poder y es vida, palabra que alumbra nuestro camino. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ciertamente que para nosotros lo es, y estamos seguros que para usted también, especialmente en esta hora de tanta dificultad y tinieblas que se ciernen sobre la humanidad entera. Nos apoyamos en la bondad y misericordia de nuestro buen Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Saludamos a toda la hermandad entonces. Hemos visto que en la ocasión anterior en que nos comunicamos por este medio, hemos tenido un gran alcance y muchísimas personas pudieron escuchar la palabra de Dios y pudieron hacer comentarios acerca de ello. Por lo tanto, los saludamos en el nombre de Jesús, nombre que es poder y autoridad para bendecir nuestras almas, especialmente a toda la hermandad de Melo y Cerro Largo, pero también a los hermanos de 33, de Rivera o de cualquier otro punto del país que puedan sintonizar o que puedan escuchar este mensaje. Continuamos, por supuesto, sujetándonos a las medidas de nuestro gobierno que están intentando denodadamente luchar de la mejor manera posible para paliar esta situación que estamos viviendo ya hace muchos días y que ciertamente ha traído aparejado un gran desconcierto y mucha necesidad en el corazón de las personas que están viviendo esta situación. Vemos que la pandemia ha avanzado. Hay ya cerca de 170 países que están siendo afectados de diversas maneras, pero gracias a Dios comenzamos a recibir alguna buena noticia de algunos de esos países que están implementando medidas de lucha y que está comenzando en algunos de esos países a retroceder. Ya hay muchísimas personas que han muerto y por supuesto hay un gran temor en el corazón de la humanidad entera. Es por eso que quisiéramos compartir con ustedes una palabra que está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, y allí encontramos un versículo que nos llamó la atención y que nos habla de una situación de apremio, de confusión, de conflicto, de guerra que enfrentaron
en aquellos días los habitantes de estas ciudades. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 20 de segunda libro de Crónicas. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ve usted qué interesante. Quise apoyarme en este versículo porque estas personas, este rey, la ciudad entera, estaba viviendo una situación crítica, de tal modo que llegó un momento en que ellos no supieron qué hacer. No supieron qué hacer. Así que estaríamos compartiendo qué hacer cuando no se sabe qué hacer. Como una situación tan sorpresiva como esta que está viviendo nuestro país y el mundo entero, que no se sabe qué hacer. Un momento dramático donde hemos tenido que revisar de forma urgente nuestras prioridades, cuando han cambiado dramáticamente las cosas en nuestro entorno y vemos con enorme preocupación lo que sucede a nuestro alrededor, y lo que parecía una cosa impensada, que jamás hubiéramos barajado la posibilidad de vivirla, la estamos viviendo en este tiempo. Y la situación es tan confusa y tan difícil de dilucidar que no sabemos qué hacer. Por cierto, que cuando hablamos de no saber lo que hacer, no estamos hablando simplemente o solamente de los ciudadanos comunes, de las familias que habitaban en sus hogares tranquilamente, que por la mañana salían a desempeñar sus tareas y sus trabajos y volvían luego de cumplir con sus actividades gozosos a disfrutar de la comunión de sus familiares, a disfrutar de la sonrisa de sus hijos, a comer del fruto de su trabajo, y que repentinamente todo esto fue trastocado. Hoy día hay muchísimas personas que ya no tienen trabajo, que ya no disponen de la fuente de recursos con los cuales poder mantener a su familia. Centenares, miles de personas están atravesando por dificultades con las cuales no saben lo que hacer. Pero no solamente una familia común y particular de cualquier ciudad pequeña de nuestro pequeño país, sino que en el mundo entero, los gobernantes, los más poderosos de la tierra, las naciones encumbradas, las naciones del primer mundo, están enfrentando este terrible flagelo y están mirando asombrados, viendo asombrados lo que está sucediendo con sus gobernados. Y es que el caos se ha apoderado de nuestro mundo frente a un enemigo que ni siquiera lo pueden ver y contra el cual los científicos más altos, los de mayores conocimientos de las naciones más poderosas, están investigando de forma apresurada para encontrar un antídoto, una vacuna que pueda de alguna manera permitirnos ver la luz al final del túnel. Aquí en esta palabra que hemos leído encontramos la vida de un hombre llamado Josafat, que fue tataranieto del rey David, y en ese momento era rey en Judá. Y durante el tiempo de su reinado, su nación enfrentó una invasión de un ejército aliado poderoso,
formado por tres naciones importantes: los moabitas, los amonitas y los edomitas. Las tres naciones eran naciones antiguas, enemigas del pueblo de Israel, que vivían al otro lado del río Jordán. Eran parientes de los israelitas porque descendían de los patriarcas Lot y Esaú respectivamente. Pero a pesar de que eran parientes, siempre habían mostrado una actitud agresiva, como en esta ocasión. Y hay algo importante que podemos notar en estos hechos que ocurrieron cuando Israel estaba gobernado por Josafat, y es que era un tiempo de paz. Aquí está la primera situación que yo quisiera compartir con ustedes. Todos estábamos tranquilos, vivíamos de nuestros trabajos, estábamos contentos, estábamos avisorando situaciones nuevas, teníamos proyectos, teníamos sueños, teníamos emprendimientos que repentinamente y bruscamente se vinieron abajo. Aquí encontramos una situación parecida. Josafat fue un buen rey, un buen gobernante, un hombre en cuyo corazón habían buenos principios y que tenía una capacidad y una visión de gobierno que estaba bendiciendo a su pueblo, a su nación, que tenía emprendimientos. Fue un hombre muy capaz, con ideas, algunas de ellas brillantes, como fue cuando intentó hacer embarcaciones para que el pueblo pudiera comerciar de una mejor manera con vecinos un poco más distantes. Y había un tiempo de regocijo. La nación estaba contenta, se sentía bien gobernado, había estabilidad, habían ideas provisorias, habían proyectos, había regocijo, había trabajo, había paz. Y allí donde hay trabajo y hay paz, las familias disfrutan, los hombres viven contentos, los jóvenes avisoran que su futuro es promisorio. Pero repentinamente, en medio de esa época de paz, hubo un conflicto. En medio de esa situación en que nadie esperaba que pudiera estallar una guerra, se sienten atacados. Tal vez es un poco como ha sucedido en este tiempo aquí con nosotros. Estábamos felices, estábamos contentos, había regocijo en el pueblo. Nos sentimos bien gobernados, nos sentimos alegres. Hay proyectos de nuevas industrias, de trabajo importante para nuestros hijos, para que puedan desarrollarse, para que puedan comenzar emprendimientos nuevos. Pero repentinamente todo cambió. Y cambió de una forma tan dramática que no hemos sabido cómo reaccionar, que no sabemos qué hacer frente a la situación que estábamos viviendo. Y nuestras prioridades han cambiado. Nos hemos dado cuenta repentinamente de nuestra fragilidad, que es una de las cosas que aparece en este pasaje. Hemos percibido de una forma dramática que no somos suficientes, que todos nuestros planes, aún nuestro dinero, nuestras posesiones, el hecho de que estemos disfrutando de un buen pasar, nos hemos dado cuenta que repentinamente todo eso puede ser trastocado y nuestra vida puede cambiar. Tanto es así que ya no podemos ni siquiera abrazarnos con libertad. No podemos ni siquiera saludarnos. No podemos estar juntos. Hasta llegamos a desconfiar de quién es nuestro compañero, porque es posible que esté contaminado. Escuchábamos en estas horas pasadas cómo en un ómnibus que iba rumbo a Rivera iba una persona que estaba afectada con el virus y 49 personas más tuvieron que quedar en cuarentena, entre ellas un diputado cristiano
que forma parte del parlamento de nuestra nación. Y así están las cosas. Ya no podemos ni siquiera saludarnos cuando nos acercamos a la casa del vecino. Ya no hay libertad, estamos como desconfiados. Parece ser que dejó de ser importante el rico y el pobre. Dejó de ser importante el de derecha o de izquierda. Ya no se hablan de los conflictos comunes que todos los días escuchábamos en la radio y en la televisión, en los diarios, en los medios de prensa. Hoy día, si escuchamos algún medio de prensa, todo está vinculado a esa situación que estamos viviendo. Y Josafat repentinamente se enfrentó a una guerra, a enemigos poderosos que venían del otro lado del mar. Curiosamente, también nosotros estamos enfrentando un enemigo que viene del otro lado del mar. Y frente a esta situación, Josafat no supo qué hacer. En primer lugar, tuvo temor, como normalmente nosotros también podemos tener temor. Es normal que podamos sentir ese sentimiento de aprehensión, de desasosiego, de incomodidad que estamos viviendo al enfrentar a un enemigo que ni siquiera podemos ver. Comprendió su fragilidad y este hombre reaccionó de una manera que queremos compartir con ustedes. Lo que aprendemos en este pasaje es que las dificultades de la vida son una oportunidad para reflexionar en la fragilidad de nuestra vida. Nos damos cuenta que no basta con tener una corona, no basta con ostentar una posición de poder como para poder resolver este tipo de situaciones que podemos enfrentar. Josafat era el rey. Josafat tenía poder en su puño, en su mano. Era un hombre poderoso. Pero repentinamente los enemigos que vinieron a enfrentarlo eran mucho más poderosos. Eran definitivamente, sobrepasaban sus fuerzas. Él no tenía posibilidad alguna si pensaba desde el punto de vista militar, o si pensaba desde el punto de vista económico, o si pensaba ni siquiera desde el punto de vista de lo que él pudiera saber. Nada de esto era suficiente. Josafat comprendió lo frágil que era a pesar de su posición. Comprendió que no eran los tesoros que podía albergar en la casa, en el palacio, como para poder enfrentar aquella situación. Que no bastaba con tener muchos amigos, que no bastaba con tener muchos soldados, porque el enemigo que se acercaba era mucho más poderoso. Comprendió su fragilidad. También las dificultades de la vida son una oportunidad para conocer lo que hay en nuestro corazón. No encontramos o no descubrimos qué hay en nuestro corazón realmente. ¿Cuáles son nuestros motivos, nuestras creencias? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cuáles son nuestras flaquezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Si no enfrentamos situaciones como estas que tuvo que enfrentar el rey Josafat. Ciertamente enfrentamos muchas dificultades diariamente, pero estas nos superan. Parecieran ser que son tan grandes, tan gigantes a nuestros ojos, que lo vemos como seguramente el pueblo de Israel veía a Goliat cuando desafiaba a los ejércitos de Israel poniéndose en la cima de la montaña. Un hombre enorme, con una lanza enorme, vociferando contra el pueblo. Y aquí Josafat se encuentra frente a una dificultad y no sabe lo que hacer. ¿Y qué hacemos cuando vienen a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro trabajo? Estamos con empresas importantes en nuestro pueblo. Hay comerciantes, hay personas que han desarrollado sus actividades toda la vida, pero que repentinamente
tienen que dar licencia a buena parte de su personal porque no pueden enfrentar la situación que está viviendo. ¿Qué hacemos frente a todo ese cúmulo de dificultades que repentinamente se abalanzan sobre nosotros y nos golpean con fuerza? Aquí encontramos a un hombre que supo hacer lo que era correcto. La Biblia dice que Josafat no tuvo problemas de enfrentarse al pueblo y confesar su fragilidad. A pesar de ser el rey, él reconoció que necesitaba al Señor. Reconoció que solamente de Dios podía venir el auxilio para enfrentar aquella grande dificultad. Y leemos en otro de estos versículos que dice: oigan Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová te dice así. El rey buscó el apoyo de la palabra de Dios, de un hombre que por inspiración del Espíritu Santo habló con el rey y le dijo: no tengan miedo ni se amedrenten delante de este enemigo tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí viene la palabra que Josafat necesitaba para fortalecer su corazón y para fortalecer al pueblo. El profeta, el hombre de Dios que recibe una inspiración del cielo, viene con una palabra y a decirle al pueblo y al rey: no se amedrenten, no tengan miedo, como Jesús mismo en tantas oportunidades compartió con su gente, con sus discípulos, diciéndoles: no temáis, no tengan miedo, no tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que nos dijo Jesús a nosotros que somos su pueblo, pero también lo puede decir a cada persona que en esta hora nos está escuchando, ahí en tu hogar o ante tu celular, que estás escuchando estas palabras. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús: no tengas miedo, no te amedrentes, porque Dios tiene autoridad y poder para vencer a nuestros enemigos y sacarnos adelante. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en la palabra de Dios. Y en esta hora te estoy transmitiendo una palabra de parte de Dios para que tu corazón se alivie de toda tensión que esté viviendo, para que puedas recibir la paz que viene de parte de Dios, que sobrepuja todo entendimiento. Dice: no habrá, me llamó la atención este versículo, no habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros, oh ciudad de Melo y 33 y Cerro Largo. No tengan miedo ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Era cierto que en tiempos de paz Josafat tuvo que enfrentar repentinamente una guerra inesperada. Era cierto que cuando llegó esta situación se quedaron desconcertados, que no sabían lo que hacer. Se lo dijeron a Dios. Esto es definitivamente lo que dio la victoria a Josafat. No era por su fortaleza, no era por su gran ejército, no era por sus habilidades para guerrear, no era porque tuviera algún aliado al lado, era porque Josafat supo buscar el auxilio de Dios. ¿Qué es lo que el mundo debe hacer en este tiempo? Pareciera ser que Dios nos está llamando poderosamente a que volvamos a encontrarnos como familia. Tal vez en estos días hemos tenido oportunidad de hacer lo que hace mucho tiempo no hacíamos. Hemos podido mirar a nuestros hijos
sonreírles y decirles te amo. Hemos podido compartir en familia una palabra. Hemos tenido tiempo para descansar, para estar con los nuestros, para compartir cosas. Aquello que tal vez ya había dejado de ser nuestra costumbre habitual como nación, como pueblo. Aquello que de repente estaba ya ocupando la mayor parte de nuestro tiempo y estábamos enfrascados en quehaceres y estábamos enfrascados en tareas y no teníamos tiempo para nuestra familia. Parece ser que Dios ha abierto una ventana y nos ha hecho reflexionar en que una de las cosas más importantes que tenemos es nuestra familia, son nuestros hijos. Y aun cuando vengan enemigos de más allá del mar, Dios está con nosotros si le buscamos. No habrá necesidad de que ustedes peleen, estén quietos y vean la salvación de Dios. ¿Sabe lo que ocurrió en este pasaje? Una cosa que yo creo que hay también para nosotros una enseñanza. La Biblia dice que a pesar de que el enemigo era fuertísimo y tenía un poderío de guerra muy importante, mucho más que el de Josafat, la obra de Dios se manifestó de una manera extraordinaria e impensada, porque Dios provocó confusión entre los mismos enemigos que estaban acampados un poco distante, pero ya dispuestos a dar el zarpazo contra el pueblo. Los confundió de tal manera que ellos lucharon contra sí y se mataron entre ellos. Y yo quiero decirles en el nombre de Jesús que en esta batalla contra un enemigo que no vemos, Dios va a mostrar a los científicos la debilidad del virus y el virus mismo se va a destruir. En el nombre de Jesús creemos que hay victoria para la iglesia, pero también para nuestra nación. Victoria para Uruguay y para las demás naciones que habrán tenido oportunidad de volverse a Dios. Que en este tiempo hay mucha gente que se está volviendo al Señor. Hay mucha gente que se había relegado los caminos de la fe, que estaban en otra cosa, que ya decían esto de iglesia y esto, no, ya no es para mí. Ahora se están dando cuenta que necesitan del Señor. Entonces, mis amigos, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús estamos declarando una victoria completa sobre esta situación que estamos viviendo. Vamos a sobrevivir. Hoy día parece que la gente ha dejado de pensar en la política, ha dejado de pensar en las ideas y en las ideologías, porque la cuestión ahora es sobrevivir. Esa es la cuestión. Pues entonces, este es el tiempo de volvernos a Dios. La Biblia dice que Josafat puso gente que adorase al Señor, puso gente que orase, puso gente que clamase a Dios, puso gente que clamase, que hablase sobre la soberanía de Dios, sobre el poder de Dios. Y esa gente que clamó, que oró y que adoró al Señor, trajo la bendición y el poder de Dios sobre la nación entera. Estamos orando hace muchísimos años, hace más de 47 años que estamos aquí en esta ciudad de Melo proclamando el Evangelio de Cristo. Estamos orando por un avivamiento poderoso aquí en medio de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, pero también para Uruguay. Estamos orando que haya un despertamiento espiritual que traiga como resultado que miles de almas vengan a escuchar la palabra del Señor, que las iglesias se llenen de hombres y mujeres deseosos de recibir la palabra de Dios en sus corazones. Este es el tiempo. Dios está provocando estas situaciones o permitiendo estas situaciones para que usted entienda su fragilidad, para que usted sepa que no es su dinero, para que usted sepa que no es su poder económico lo que da respuesta a todos sus problemas. Hay cosas que usted no puede resolver. Hay cosas que solamente Dios lo puede hacer en su favor. Y esta es una de ellas. Acerquémonos al Señor y entreguemos nuestro corazón en las manos de Jesucristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es necesario que te pierdas. Dios ha hecho todo cuanto era necesario
para que tú encontraras una salvación completa y perfecta a través de la obra de Jesucristo. Jesús murió en una cruz y derramó su sangre inocente para que tú fueras perdonado. Jesús tomó tu lugar, el lugar de tus pecados. Él lo tomó en la cruz y llevó tus pecados en la cruz. Lo que es necesario ahora es que tú le confieses. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Y la invitación que yo quiero hacerte para finalizar este breve momento de compartir la palabra es que tú permitas que Jesús sea el Señor de tu vida. Permitas que Jesús sea tu Salvador. Seas amigo de Cristo, te acerques a Él, no tengas miedo. No sucede ninguna cosa extraña. No somos seres de otro planeta, somos seres humanos que hemos confiado en Jesús, que hemos encontrado la respuesta a nuestros problemas en la persona de Cristo. Josafat, a pesar de ser rey, confesó que necesitaba de Dios. Confesó que solamente Dios podía traer salvación al pueblo. Y Dios lo hizo de una manera sobrenatural y sorprendente. Y el enemigo mismo se destruyó por su propia fuerza. Estamos creyendo que Dios va a traer esa victoria y bendición para nuestro país y para el pueblo de Dios en particular. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Quiero que ahora inclines tu rostro ahí donde te encuentres y hagas una oración conmigo. Tal vez sea la primera vez que vas a orar. Tal vez nunca antes te dirigiste a Dios en oración. Pero este es el día. Este es el momento. Ahora es el momento apropiado de salvación. Este es el día que el Señor te da para que tú encuentres una respuesta diferente a las que has encontrado en el mundo y que no han sido suficientes. Inclina tu rostro y ora conmigo en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque en este día domingo estamos poniendo en tu presencia a todas las familias uruguayas, particularmente aquellas que están sintonizando este mensaje. Señor, abre sus corazones a tu palabra, a la verdad poderosa de tu palabra en la cual hay salvación y vida eterna. Señor, perdona nuestros pecados. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Vamos a aceptar y a permitir que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Ahora mismo, Señor, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar, bendice a nuestras familias, bendice a nuestro país, bendice a Uruguay, bendice a Melo, bendice a Cerro Largo, bendice, Señor, la ciudad de 33 y bendice a todos los hermanos que en este momento levantan sus manos sin ira ni contienda para confesar que Jesucristo es el Señor. Rechazamos y echamos fuera toda enfermedad, toda plaga, toda dolencia que venga o intente azotar nuestros hogares y familias. Bendecimos a nuestros hijos, los cubrimos con tu sangre y pedimos que tú bendigas a nuestra nación entera, a nuestros gobernantes. Señor, bendice al intendente departamental, bendice al presidente, bendice a los ministros, a los diputados, a los senadores, al poder ejecutivo de nuestra nación. Señor, inspíralos a tomar las mejores ideas para bendición de nuestra querida patria, de nuestra nación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo las instrucciones de nuestro gobierno, si este lunes próximo, lunes 13, termina la cuarentena, estaremos reunidos el martes 14 para reunión de Santa Cena. Pero como en esto hay una dinámica que no podemos prever, usted esté atento. Si termina la cuarentena el lunes 13, el martes 14 estaremos reunidos para nuestra reunión de Santa Cena, que sería precisamente el domingo 5. Gracia y paz de Dios para ustedes. Dios les bendiga. Estén quietos y esperen y vean la salvación de Jehová. Amén.